que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? Solo para sacar documentos, comunicados. ¿Y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen? Alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también, audaz, para una refundación del sistema de Naciones Unidas.